específicamente esta segunda de dos clases del tercer módulo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la desinformación en contextos electorales y tenemos un experto que es Xavier, que nos acompaña como experto de la Unión Europea y bueno, les trae una presentación supremamente nutrida, muy completa, para donde ustedes van a poder conocer el concepto de la desinformación, cómo lo pueden manejar en todo el tema de sus candidaturas. Bueno, él tiene todo el conocimiento y pues es un experto excepcional en todos estos asuntos, así que Xavier, ya te estoy dando aquí el acceso para que puedas iniciar el video y también puedas compartir la pantalla. Así que, por favor, para que hagas ahí el intento, ya debes estar habilitado tanto para compartir pantalla como para usar el audio. Bienvenido, Xavier. Ok, buenos días a todas y todos en Colombia. No sé si me oís bien, me podéis oír y ver. Sí, señor. Sí, aquí te escucho perfecto. Yo creo que todos estamos escuchando y viendo perfecto. Creo que ya Ok, puedes compartir pantalla también para que inicies la presentación. ok. Entonces, chicos, sin más preámbulos, pues los dejo aquí con Xavier Meilán. Sáquenle muchísimo el jugo a esta sesión, aprovechen para hacer muchísimas preguntas, para tomar muchas notas, que bueno, esta va a ser una sesión cargada de muchísima información importante y más ahora que se acerca cada vez más el día de las elecciones, ese esperado 5 de diciembre. Así que bueno, un abrazo para todos, aquí vamos a estar. La idea es que hacemos una pausa eh, como en 40 o 45 minutos y luego vamos tomando nota también, como de costumbre, chicos, en la casilla de preguntas y respuestas o de Q&A, para nosotros ir seleccionando preguntas e irse las transmitiendo a Xavier. Así que bueno, bienvenido Xavier y la sala es toda tuya, adelante. Ok, Alejo, muchas gracias. Me confirmas que se puede ver la presentación en pantalla, ¿verdad? Señor, se ve perfecto. Ok, fantástico. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación Colombia 2050, al Colegio de Europa y a la Delegación de la Unión Europea en Colombia por la gentileza de invitarme a dar este curso. Eh, bueno, yo soy un politólogo y periodista que desde hace 20 años me dedico a la observación electoral y a la asistencia electoral. Es decir, soy contratado por la Unión Europea para asistir a elecciones en todo el mundo, muy en concreto en Latinoamérica, casi siempre en Latinoamérica. He estado en Colombia en 2018, bastante recientemente. He estado en muchos otros países de América Latina y, bueno, parte de mi especialización, aparte del foco geográfico en América Latina, son los medios de comunicación y las redes sociales. Y de esto es de lo que os vengo a hablar esta tarde. Pero antes de comenzar, me gustaría deciros, y lo digo eh, muy sincera y honestamente, que sois una de las audiencias más excepcionales que yo he tenido en los 20 años de profesión. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, si ya es raro, si ya es muy raro que personas menores de 18 años tengan derecho a votar, más raro es todavía que pueda haber candidatos a unas elecciones que tengan menos de 18 años, en este caso que tengan desde 14 hasta 28 años. Y por las estadísticas que a mí me han pasado del curso, veo incluso que en este curso en particular hay personas que tienen 15 años. Y bueno, a mí me emociona mucho que gente tan joven tenga interés en participar en las elecciones, que vayan a ser efectivamente candidatos, que vayan a tener una visibilidad pública. Y la verdad es que lo que me gustaría, más que dar un curso a distancia, es estar ahí con vosotros y conoceros, porque os digo, de verdad que me parecéis un grupo excepcional por muchos motivos. Primero, porque sois desde muy jóvenes candidatos y segundo, por el interés en política. Siempre se dice en todo el mundo que los jóvenes son uno de los grupos sociales que menos interés tienen en política, que más, digamos, desanimados están, que menos creen en política. Por eso estar en un grupo
candidatos de tan poca edad como vosotros, a mí me hace una ilusión especial. Y bueno, sin más preámbulos, quería deciros esto de verdad, porque lo siento de verdad, pues quería introducir un poco el tema del que os quiero hablar esta tarde, ¿no? Que es un tema del que yo me he ocupado mucho en estos últimos 20 años de profesión. Y bueno, primero voy a empezar por definir qué es la desinformación, contaros algunos casos de desinformación en campañas electorales, algunas en las que yo he asistido personalmente como observador y otras de las que sé por leer la investigación o atender a las noticias políticas por la prensa o publicaciones especializadas. Luego quiero que recordemos entre todos algo muy básico, que es por qué es importante la información en una campaña electoral, para quién es importante la información en unas elecciones. Y también siempre que hablamos de información, hablamos de derechos asociados a la información, como son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y me gustaría hacer una reflexión con vosotros sobre qué límites tiene la libertad de expresión. ¿Se puede limitar la libertad de expresión? Es una pregunta que yo lanzo ahora para responderla más tarde. Y también quiero hablaros de las obligaciones que tienen los medios de comunicación en campaña electoral. Los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, tienen derecho a la libertad de prensa. Pero aparte de eso también tienen sus obligaciones. Y quería hacer un repaso de qué obligaciones pueden ser estas y más en concreto qué obligaciones tienen los medios de comunicación durante una campaña electoral. Y una vez que hemos visto esto con los medios de comunicación, quiero ver con vosotros cómo se traslada esto a las redes sociales. En las redes sociales también hay compañías, hay lo que se llaman las plataformas como Facebook, Twitter, las que conocéis, y hay personas que se comunican a través de esas plataformas y que también tienen unos derechos de libertad de expresión y libertad de comunicación. Eh, ¿Hay algunas limitaciones también a esa libertad de expresión de redes sociales? Esa es una pregunta que quiero también responder para vosotros. Y por último, creo que las dos cosas más prácticas de las que os puedo hablar en esta sesión es daros unas pautas de comportamiento en las redes sociales durante la campaña electoral, cómo debéis comportaros durante esta campaña en la que sois candidatos en las redes sociales y cómo podéis contribuir a combatir la desinformación, que es un mal muy extendido en todo tipo de elecciones. Bueno, este es el índice de la sesión de esta tarde y, como os decía, quiero empezar por definir qué es la desinformación. La desinformación no es nada más que la divulgación, la difusión de información falsa, pero con una intención oculta o a veces más clara de perjudicar a un grupo social o engañar a la opinión pública para obtener algún tipo de beneficio. Es decir, la desinformación es un engaño que tiene por objeto perjudicar a alguien u obtener un beneficio. Y en una campaña electoral, ¿quién puede tener, digamos, interés en desinformar? Pues normalmente, en los casos que conocemos, los casos contemporáneos, el beneficio que se busca poniendo en circulación mentiras es ganar ventaja política, es decir, perjudicar a un rival político, a otro candidato rival, o beneficiar, digamos, la propia campaña de alguien. Y la desinformación la pueden utilizar directamente candidatos que quieran beneficiarse de esas mentiras, digamos, insultando o difamando o hablando mal de otros candidatos, o a veces hay casos en que hay partidos, hay candidatos que contratan servicios especializados de empresas que muchas veces pueden trabajar desde el extranjero, donde no pueden ser controladas por las autoridades del país, para
digamos, fomentar la desinformación y las mentiras que favorezcan a un candidato que les paga para hacerlo. Y bueno, este es un problema que conocemos desde hace tiempo y que ha sido siempre común en las campañas electorales. Todos sabemos que en las campañas electorales hay candidatos que exageran sus virtudes, exageran los defectos de los candidatos contrarios, de los candidatos rivales, y que a veces directamente mienten. Y eso ha sido siempre así, antes de las redes sociales y ahora con las redes sociales. Pero en el mundo en el que vivimos hay un año que marca, digamos, un hito, dos casos, y me voy a permitir incluso hablar de un tercero, dos casos de elecciones que se piensa, incluso hay muchos libros, muchos artículos publicados sobre este tema, dos casos de elecciones en que la desinformación tuvo probablemente un peso muy importante en quién ganó esas elecciones. Y esas dos elecciones son las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales de 2016, que ganó el candidato Donald Trump, supuestamente beneficiado por mentiras que se pusieron en circulación desde países extranjeros, como es el caso de Rusia, y hay mucha información y hay mucha evidencia de que se sembró y se diseminaron mentiras desde el extranjero en esas elecciones, y otro es el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sabéis que en 2016 el Reino Unido celebró un referéndum para preguntarle a los ciudadanos y ciudadanas británicos si querían permanecer o salir de la Unión Europea. Y ganó, contra todo pronóstico, ganó, bueno, no contra todo pronóstico, pero ganó la opinión de los que quisieron salir de la Unión Europea, y 5 años más tarde, en 2021, en estos días, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, ya se ha salido de la Unión Europea. Y también se cree que la desinformación, la campaña sucia de información durante esas elecciones tuvo un peso muy importante en la victoria del Brexit. Hay quien dice, yo no me voy a meter ahí porque de verdad tengo menos información. Hay quien dice que el referéndum del acuerdo de paz que se celebró en Colombia en 2016 también tuvo un gran componente de desinformación. Lo dejo, simplemente lo apunto como un dato del que podéis obtener información en Internet y que os sirva también como ejemplo o como reflexión sobre lo que se vivió en Colombia en 2016. Ok, ¿y por qué es preocupante la desinformación en redes sociales? Antes os decía que la desinformación ha existido siempre, en todas las campañas electorales, desde la antigüedad de Roma y de Grecia. Los candidatos rivales siempre se han acusado a unos a otros, desde exagerando hasta utilizando la mentira. ¿Por qué preocupa más la desinformación en redes sociales que por otras vías? Pues número uno, porque en redes sociales es muy fácil ocultar la identidad. Y todos vosotros sabéis que para abrir una cuenta en redes sociales, o en la mayoría al menos de las redes sociales, hay que tener al menos 18 años, y es posible que incluso alguno o alguna de vosotros o de vosotras haya mentido sobre su edad para conseguir una cuenta en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social. Y desde ese primer acto de entrar en la red social, vosotros sabéis que es muy fácil ocultar la identidad. Uno no tiene que demostrar que se llama de la manera que dice llamarse, ni que tiene los años que dice tener, ni nada. O sea, es muy fácil. Mientras que una televisión, por ejemplo, un periodista, tiene muy difícil ocultar su identidad porque se está viendo su imagen, o en la radio es muy difícil que alguien se pueda hacer conocido como periodista de radio sin que se sepan su identidad. En las redes sociales es muy fácil ocultar la identidad. Y esto hace que la gente sea también más atrevida a la hora de mentir o a la hora incluso de actuar al margen de la ley. Amparados en el anonimato. Como nadie sabe quién soy yo,
eso me da, digamos, la posibilidad de poner en circulación mentiras muy atrevidas pensando que nadie me va a descubrir. Además, en Internet las mentiras pueden circular muy rápido, pueden correr como la pólvora de un usuario a otro. La gente, ante una mentira, digamos, atractiva o llamativa, puede enviarle esa información a conocidos, a su círculo de amigos, de manera que esa mentira se difunda rápidamente, y de hecho existen incluso mecanismos automáticos que se llaman los bots, que es una abreviatura de robot. Son computadoras que con mecanismos de inteligencia artificial son capaces de simular que son personas y son capaces también de reaccionar a determinadas palabras clave y de generar mensajes supuestamente enviados por personas, pero que en realidad han sido enviados por máquinas programadas para favorecer o perjudicar a personas o a candidatos. Y sobre todo es muy preocupante la desinformación en redes sociales porque el daño que se le puede causar a una candidata o a un candidato puede ser tan rápido que, sobre todo si se hace en los últimos días de una campaña muy cerca del día de las elecciones, esa mentira puede afectar tanto a esa candidata o ese candidato de forma que ya no se recupere y que le haga un daño que, por ejemplo, le haga perder la elección. De manera que la tecnología de las redes sociales hace que sea, por estos motivos que os acabo de explicar, muy preocupante la desinformación en redes sociales. En el caso de América Latina, hay muchos ejemplos de desinformación en elecciones. Hay estudios de investigadores universitarios que han seguido de cerca muchas elecciones y hay casos recientes de presente. Una de estas campañas son las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, que ganó el candidato Jair Bolsonaro, y en la cual, en esta campaña, en 2018, en Brasil, ya la mitad de los votantes usaban WhatsApp. Supongo que todos conocéis la red WhatsApp, que es de envío de mensajes de persona a persona o en grupos reducidos de persona. Y el WhatsApp fue muy utilizado por los partidos políticos durante las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, durante la campaña de esas elecciones. Y según una investigación, más de la mitad de las imágenes que compartieron los usuarios a través de WhatsApp eran engañosas, eran falsas o tenían algún tipo de manipulación o mentira. Y de las 50 imágenes más compartidas a través de WhatsApp, solo 4 de 50 eran completamente veraces, respondían a una realidad existente. Bueno, esto para que veáis que ese fue un caso muy notorio, las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, de proliferación de mentiras, de desinformación a través de las redes sociales. Otra elección reciente donde hay periodistas, observadores e investigadores que han encontrado una incidencia muy alta de desinformación fue la campaña presidencial del actual presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien se ha acusado de utilizar la desinformación tanto en la elección en la que fue elegido como en su gestión política de la pandemia de COVID-19. Dos casos, ¿no?, en los que probablemente se ha encontrado más incidencia de desinformación en América Latina son estos de las elecciones presidenciales de Brasil de 2018 y de El Salvador del año 2020, si no estoy mal. Y Colombia no es una excepción. Aquí os estoy enseñando
dos imágenes de dos líderes políticos bien conocidos en el país, que son el expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, sobre el que muy recientemente se han difundido mentiras a través de Internet. Y estas imágenes y estas informaciones que os estoy enseñando en pantalla ahora mismo están tomadas de la página web de una asociación que se dedica en Colombia a, digamos, revelar, a descubrir mentiras y a comunicar que son falsas ante la opinión pública, que se llama Colombia Check. Más adelante os hablo algo más de ella. Y de hecho, antes os decía que yo en 2018 fui y ahí en esas elecciones me entrevisté con muchos partidos políticos y más de un partido me comentó que cada vez que subían un post a Facebook, enseguida tenían numerosas respuestas que parecían automáticas, generadas por bots, es decir, por mecanismos informáticos automatizados, no por personas reales, y que esas respuestas ellos las habían rastreado y sabían que venían de países extranjeros. Es decir, que eran respuestas, digamos, generadas probablemente por una empresa que habían contratado candidatos o partidos rivales en el extranjero para que hiciesen desinformación en contra de algunos candidatos en Colombia. Disculpadme un momento. Perdón. Y bueno, como un ejemplo de lo lejos que puede llegar la tecnología digamos, promoviendo la difusión de las mentiras, digamos, el ejemplo más sofisticado de uso de la tecnología en favor de las mentiras es el deepfake. Deepfake se podría traducir del inglés como mentira profunda o una gran mentira. Y con esta palabra se conocen los videos en los que se superpone una imagen en movimiento real de una persona existente y se le pone un audio falso de manera que se da la impresión que esa persona está diciendo algo que en realidad no ha dicho. Y bueno, estos deepfakes se hacen desde hace ya algunos años. Hay muchos ejemplos en Internet y son cada vez mejores hasta el punto de que dentro de muy poco tiempo, o casi ya hoy mismo, es posible hacer un video muy parecido a la realidad en que una persona conocida dice cosas que parecen que son ciertas, pero que en realidad nunca ha dicho. Y para que veáis esto con un caso real, os voy a poner un deepfake que se hizo muy famoso de Barack Obama, para que veáis qué difícil es determinar que este vídeo no es una mentira, es absolutamente falso. Os lo voy a poner aquí con su audio y subtítulos en español para los que no habléis, para los que no entendáis inglés. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying.
Xavier, creo que no tenemos el audio del video. Creo que no lo estamos escuchando. ¿No están escuchando el audio? Sí, tal vez que, no, debes tener tu micrófono abierto al reproducir el sonido. No sé si lo tenías. Sí, estaba el micrófono abierto, sí. Mira, A ver. A ver, voy a tratar. ¿Me oyes ahora, Alejo? no, a ti te escucho perfecto, pero el video no. Creo que está, ponlo, dale reproducir a ver nuevamente. A ver. Es que sí, se escucha es como entrecortado, se ve muy entrecortado, como que no lo procesara bien. Bueno, no sé qué solución. Mira, creo que no vale la pena que perdamos el tiempo tratando de arreglar el problema técnico. Tal vez es mejor que lo explique. Bueno, lo que pudisteis ver, al menos, si no oír, es un vídeo en que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está hablando y diciendo cosas que obviamente él jamás diría, insultando, por ejemplo, al presidente Trump o utilizando palabras malsonantes que él en público jamás utilizaría. En la segunda parte del vídeo, como veis, el vídeo se parte a la mitad y a la derecha aparece el actor que está, digamos, imitando la voz del presidente. Entonces, el deepfake consiste en utilizar los labios del actor y la voz del actor, superponerlos, pegarlos encima de un vídeo original del presidente Obama, de manera que parezca que es el presidente Obama quien está diciendo las cosas que en realidad dice el actor, que en este caso se llama Jordan Peele. Siento mucho que no hayáis podido escuchar el audio, pero si después de esta sesión buscáis deepfake de Barack Obama en Internet, vais a encontrar este vídeo porque es un vídeo que se hizo muy, muy conocido, porque está muy bien hecho. A alguien que vea ese vídeo y vea cómo se mueven los labios del Barack Obama con su voz, probablemente no va a sospechar que esto es un deepfake, que es mentira. Va a pensar que el presidente Barack Obama realmente dijo esas cosas. Bueno, existen deepfakes de este estilo con políticos, existen unos cuantos. Y lo que tratan de hacer es alertarnos de que en el futuro pueden ser utilizados para difundir mentiras también, ¿no? Para tratar de, digamos, convencernos de que algunos líderes políticos dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, entonces, ante este panorama que os he presentado sobre el peligro que pueden tener las redes sociales, me estoy centrando en los peligros, ¿no? Es evidente que las redes sociales pueden tener también un uso bueno, puede ser muy interesante, muy útil para vosotros. Aquí estamos subrayando, digamos, los peligros que entraña, pero no quiero tampoco que os olvidéis que se les puede dar un buen uso a las redes sociales. Y de hecho, eh, una de las, digamos, finalidades de esta charla es que vosotros seáis conscientes de que lo podéis utilizar de una manera beneficiosa, no solo para vosotros, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ante estos peligros, la pregunta es ¿qué hacer? Y para saber qué hacer con las redes sociales, es interesante hacer una reflexión o recordarse de por qué es importante la información en una democracia y sobre todo en una elección y en qué consiste la libertad de expresión y de prensa, que es lo que voy a hacer en las próximas diapositivas. Entonces, empecemos por la información. ¿Por qué es importante la información y por qué es importante especialmente en una campaña electoral?
Bueno, la información es una pieza clave de cualquier democracia. Y en una campaña electoral su importancia se ve todavía más clara, ¿no? Porque sin información los votantes no conocerían a los candidatos, no conocerían cuáles son sus programas y, por tanto, no podrían emitir un voto informado, no sabrían cuál es el candidato que mejor representa sus intereses, que más les puede coincidir con su forma de ver el mundo. Los candidatos también, sin libertad de expresión, no podrían salir a la opinión pública, vosotros no podríais salir a la opinión pública a difundir vuestros programas, vuestras propuestas, cuál va a ser vuestro papel en los consejos de juventud si sois elegidos. Y los medios de comunicación, sin libertad de prensa, tampoco podrían cumplir su cometido, que es informar con libertad sobre candidatos y partidos políticos. Entonces, en resumen, ni los votantes, ni los candidatos, ni los medios de comunicación, que son las tres piezas más importantes de una elección, podrían, digamos, cumplir su cometido sin información. La pregunta es, ¿este derecho a la información, esta libertad de expresión que tenemos como candidatos, como votantes, o la libertad de prensa que tienen los medios de comunicación, es ilimitada o se puede limitar? La respuesta es que no es ilimitada. La libertad de expresión se puede limitar, efectivamente que se puede limitar. Y digamos que los tratados internacionales, que son, digamos, como pactos que hacen todos los países a nivel internacional sobre unos principios democráticos básicos, tienen muy bien definidos cuáles son los límites al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de prensa. Xavier, Y probablemente... Xavier, Dime. perdóname, te interrumpo. Se te fue el PowerPoint. Quedamos con la imagen del video para que retornes la presentación al PowerPoint, ¿vale? Adelante y qué Ok, pena pues yo lo interrumpirte. estoy viendo. Creo que no, no, nosotros Eh, nos quedamos con la imagen del video. ok. ¿Tenéis el video aún? ¿Estáis viendo el video? Sí, sí, estamos con la imagen del video. Mira, voy a hacer una cosa entonces. Voy a cerrar la imagen del video y voy a Dale. volverla, de la presentación, perdón, y voy a volverla a abrir. Sí, perfecto. Ok. Ahora me avisa a mí, ¿verdad? Sí, Ok, pues voy a compartir pantalla. ¿Veis la presentación ahora? a ver, aquí ya la estás iniciando, pero aún no la vemos. Mm, ya la tenemos. Ok, ok. Gracias, amigo. Déjame entonces volver a... Nada, gracias a ti. Em, a ver. Ok. ¿Estáis viendo la diapositiva de la información? Estamos en la de qué hacer. ¿Qué hacer? Efectivamente. Muchas gracias, Alejo. Pues bueno, recapitulo entonces. Decía que la información es muy importante en una campaña electoral porque sin información ni los votantes podrían emitir un voto informado, no sabrían qué candidato representa mejor sus intereses, qué candidato es el más afín a su forma de ver el mundo, ni los candidatos sin información podrían difundir sus propuestas electorales, sus programas, ni los medios de comunicación podrían informar con libertad sobre candidatos y partidos. Pero ese derecho a la libertad de expresión que tienen los candidatos y los votantes, o la libertad de prensa que tienen los medios de comunicación, los periódicos, las radios y las televisiones, no es ilimitado. Y decía antes que los límites a derechos fundamentales en una democracia, como son la libertad de expresión y la libertad de prensa, están fijados en tratados internacionales. Y los tratados internacionales no son más que acuerdos internacionales que hacen todos los países a través de instituciones como Naciones Unidas, en los que se fijan esos, digamos, acuerdos básicos democráticos. Y uno de los tratados internacionales más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un pacto
que se redactó en Naciones Unidas en el año 1966 y que han firmado la mayoría de los países del mundo. Colombia lo firmó en el año 1966 y lo ratificó en el 1968. Entonces, lo que dice ese pacto es como si fuese ley nacional en Colombia y en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ese pacto fija los límites al ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y dice que esos derechos de libertad de expresión y libertad de prensa se pueden limitar si se dan tres circunstancias. Que esos límites estén fijados en una ley, que esos límites se fijen porque hay que respetar otros derechos fundamentales y que esas limitaciones sean necesarias y proporcionales. Es decir, cuando se dan esas tres condiciones, que los límites estén fijados por ley, que se establezcan para proteger otros derechos y que sean necesarios y proporcionales, entonces esas limitaciones son aceptables. Entonces, en el caso de la libertad de expresión y la libertad de prensa, habría unos límites, por ejemplo, como son el discurso del odio, la incitación a la violencia o la difamación, que son tres delitos. Y os pongo un caso práctico. Mi libertad de expresión a mí no me autoriza a decir que alguien es un criminal o a decir que hay que matar a ciertas personas por su ideología o por su orientación sexual, por ejemplo, o que hay que maltratar a las mujeres, por ejemplo. Eso no es compatible con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque cuando yo digo esas cosas estoy atentando contra los derechos fundamentales de otras personas, derecho a la integridad, derecho a la vida. Mi libertad de expresión no puede servir para, digamos, arruinar otras libertades, como el derecho a la vida. Entonces, este es un ejemplo muy claro en el que se ve que la libertad de expresión y la libertad la libertad de prensa no es ilimitada. Eh, no es compatible con atacar el derecho a la vida de las personas, por ejemplo. Bueno, y los medios de comunicación tienen, por ejemplo, por supuesto, están obligados a acatar, a obedecer esas limitaciones. Hay casos, por ejemplo, en Ruanda, en los años 90, hubo un genocidio, hubo el asesinato de miles de personas que pertenecían a una etnia, a la etnia Tutsi, y a las que desde una radio se animó a personas de otras razas a matar a personas que fueran de la raza Tutsi. Y bueno, ese es un caso que la Corte Penal Internacional juzgó y condenó a las personas responsables de esa radio porque se estaban extralimitando en su libertad de expresión. Su libertad de expresión y de prensa no los facultaba, no los autorizaba a pedir a través de los medios de comunicación que matasen a personas. Es obvio que eso no lo puede permitir ninguna ley. Eso es discurso de odio y es incitación a la violencia. Y eso es un delito en cualquier país del mundo. Bueno, aparte de estas prohibiciones, que son muy claras y se refieren sobre todo a violaciones muy graves de otros derechos, los medios de comunicación durante una campaña electoral tienen además obligaciones, ¿no? No prohibiciones, pero obligaciones. Y os pongo algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, no es correcto que un periódico, una radio o una televisión le cobre la publicidad más cara a unos candidatos que a otros, ¿no? El precio de la publicidad en los medios de comunicación debe ser igual para todos los candidatos, porque eso va en beneficio de la igualdad de oportunidades. No le daría una ventaja a unos candidatos o candidatas sobre otros u otras. Por ejemplo, los medios también están obligados a respetar el derecho de réplica y rectificación. ¿Qué es el derecho de réplica y rectificación? Por ejemplo, si a mí un candidato rival, un candidato que concurre a la misma elección que yo, me acusa de cierta cosa, pues yo puedo invocar el derecho de réplica
para que ese medio de comunicación me dé a mí un espacio similar para exponer mi punto de vista sobre esa cosa. Y el derecho de rectificación es el derecho que yo, como candidato, puedo invocar ante un medio de comunicación para que corrija un dato incorrecto sobre mí, ¿no? Entonces, réplica es el derecho que yo puedo invocar para responder a otro candidato. Rectificación es el derecho que yo puedo invocar para que el medio de comunicación corrija una información incorrecta sobre mí. El periodo de silencio electoral es otra de las obligaciones de los medios de comunicación. En muchos países, y creo que es el caso de Colombia también, algunos días antes o algún día, a veces es un día solamente, un día antes de la elección, hay un periodo de silencio electoral en el que la campaña electoral se suspende. Bueno, eso es una obligación que tienen los medios y que no es incompatible con el derecho de esos medios a la libertad de prensa. Y en casi todas las elecciones, los medios de comunicación se tienen que atener a unas condiciones para publicar los resultados de encuestas electorales o los resultados electorales. Por ejemplo, en la mayoría de los países, los medios de comunicación no pueden divulgar los resultados antes de que lo haga el organismo electoral. Y suele haber siempre una autoridad que vigila que todas esas prohibiciones y esas obligaciones se cumplan, ¿no? Y que a los medios de comunicación que no cumplan estas obligaciones o prohibiciones se les impongan sanciones. ¿Qué pasa entonces con las redes sociales? ¿Es exactamente igual con las redes sociales? Bueno, las redes sociales son muy parecidas a los medios de comunicación, pero son distintas. Tienen algunas diferencias muy importantes. Por ejemplo, en los medios de comunicación, quienes emiten la información son los periodistas. En la prensa, en la radio y la televisión, quienes publican la información son solamente, en general, periodistas. En las redes sociales, no. En las redes sociales, todos somos productores de información. Y otra diferencia importante de las redes sociales con los medios de comunicación es la rapidez con la que se difunde la información y la rapidez con que crecen los contenidos, ¿no? Crecen con tanta rapidez que es difícil saber, que es difícil que el organismo electoral, por ejemplo, sepa todo lo que esté al corriente, sepa todo lo que se publica, ¿no? Y lo que es más grave, muchas veces la información que circula a través de las redes sociales durante una campaña electoral viene del exterior del país, no es generada en otros países y, por tanto, si esa información fuese potencialmente delictiva, digamos, si esa información acusase de mentiras, de falsedades, de cometer crímenes a ciertos candidatos, podría ser muy difícil para las autoridades judiciales de ese país obligar a que esas personas que están poniendo en circulación por las redes sociales esas mentiras, obligar a esas personas a que dejasen de hacerlo. Podría ser imposible. Entonces, una vez vistas estas diferencias, quiero responder a las siguientes preguntas sobre las redes sociales. ¿Existen también límites a la libertad de expresión en las redes sociales? Esa es la primera pregunta. ¿Son los límites similares a los que existen en el mundo de los medios de comunicación? En segundo lugar, ¿quién es responsable de los contenidos ilícitos, o sea, de las falsedades, de las mentiras, de la desinformación? Si una información falsa aparece en Facebook, en Instagram, una información falsa o que denigra o que insulta o que dice mentiras sobre una candidata o candidato aparecen en una red social, ¿quién es el responsable ante la justicia? ¿La red social, Facebook, Instagram o la persona que ha publicado eso? Y en tercer lugar, ¿qué se puede hacer para combatir este problema tan serio de la desinformación? Bueno, en cuanto a las limitaciones de la información en redes sociales, la respuesta es que, por hacerlo más breve, la libertad de expresión tiene las mismas limitaciones que tiene en los medios de comunicación.
Si vamos a este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que os comentaba antes, en el artículo 19, y os recuerdo que este es un pacto que ha sido firmado y ratificado por Colombia, por vuestro país, y que por tanto es también de aplicación en Colombia, la libertad de expresión implica el derecho a buscar, a recibir y a difundir informaciones e ideas de toda índole, es decir, de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es decir, cualquier información o idea u opinión difundida en papel, por radio, por televisión o por Internet está protegida por la libertad de expresión. Pero los límites son también los límites que hemos visto antes a la libertad de expresión. Es decir, son delitos muy graves que tienen que ver con la libertad de expresión, como por ejemplo la apología del odio, el discurso del odio, que es, digamos, fomentar o promocionar el odio contra personas o contra grupos sociales, pues por su ideología, su orientación sexual, etcétera. Eso está prohibido. La apología del odio es un delito que existe en casi todos los países del mundo. Incitación a la violencia es llamar a ejercer la violencia contra también personas o grupos sociales por las características que sea, o la difamación, que es el delito que consiste en atentar contra el honor de las personas, ¿no? O también contra la seguridad nacional, contra la salud pública. Por ejemplo, si yo acuso a alguien, a un candidato, de un delito que no ha cometido, eso no es compatible. Yo no tengo, por el hecho de tener libertad de expresión, yo no estoy autorizado a hacer eso, ¿no? Eso está prohibido, eso es difamación y es un límite a mi libertad de expresión. Mi libertad de expresión termina donde comienzan los derechos al honor de otras personas, por decirlo con otras palabras. ¿Qué problemas pueden presentar estas limitaciones? Es decir, es fácil, digamos, perseguir esos excesos de libertad de expresión en redes sociales. La respuesta es que no. No es fácil, primero, porque a través de las redes sociales se propagan, se difunden muchísimos contenidos y se difunden a una gran velocidad. Entonces, es difícil estar al tanto de todo lo que se dice y la campaña electoral es un espacio muy corto. Entonces, como os decía antes, si 2 o 3 días antes de la elección alguien malintencionado pone en circulación una mentira grave contra una candidato o contra un candidato, le puede estar haciendo un daño que le puede hacer perder la elección a ese candidato o ese candidato. Entonces, este es un problema muy serio, ¿no? Y a veces esa mentira, esa difamación, viene de fuera del país, con lo cual todavía es mucho más difícil perseguir a la persona que ha puesto en circulación esa mentira o impedir que la siga difundiendo, ¿no? Y, bueno, como os decía antes, en estos días hay empresas extranjeras que actúan con mucho sigilo, que se especializan justamente en eso, en hacer campañas sucias contra personas o candidatos y que pueden afectar, digamos, las posibilidades de estos candidatos o candidatas de ganar una elección. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que debéis hacer vosotros como candidatas y candidatos en las redes sociales? Pues, para empezar, número 1 es que deis ejemplo, que os comportéis con responsabilidad. Por supuesto que no difaméis ni hagáis ataques graves a vuestros rivales. Es lógico que defendáis que vuestro programa es el mejor, pero nunca insultando, nunca mintiendo sobre vuestros rivales. Ese es el número 1 de vuestro, digamos, de vuestro decálogo de buen comportamiento en redes sociales o Internet. No podéis caer en difamaciones ni mentiras. Y en segundo lugar,
preguntaros siempre sobre la verdad de lo que encontráis en las redes sociales o Internet en general antes de difundirlo, antes de distribuirlo, de reenviarlo. Eso es la primera cosa que yo os recomiendo que hagáis. Vosotros como candidatos tenéis el deber ético de dar ejemplo. Vais a ser representantes de un grupo de jóvenes y tenéis que ser personas ejemplares. Tenéis que ser personas especialmente limpias y responsables. Bueno, en segundo lugar, otra estrategia que yo os recomiendo es que hagáis vosotros, pero también el grupo de gente que podáis conseguir que os apoye, que hagáis un seguimiento permanente de la información que se publica sobre vosotros en Internet, en las webs, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto os puede servir no solo para que estéis informados, que es algo muy importante para un candidato, sino para que sepáis lo que se dice de vosotras y vosotros y que estéis seguros de que no estáis siendo víctimas de la desinformación, que no están divulgando mentiras sobre vosotros. Es muy importante que vuestro círculo de personas, de familiares, de amigos, de seguidores, pues os puedan ayudar con esta tarea, ¿no? Y si encontráis una, digamos, mentira grave o un ataque llamando a ejercer la violencia contra vosotros y vosotras o contra otros candidatos, es importante también que notifiquéis al organismo electoral o a la fiscalía sobre esos casos para que contribuyan a que esas personas dejen de estar diciendo esas mentiras o propagando esa desinformación. En cuarto lugar, yo también os recomiendo una iniciativa que me parece interesante y es que junto a otros candidatos os elaboréis un código de conducta para la campaña electoral en la que os comprometáis a darle un uso adecuado a las redes sociales, a no atacar a vuestros rivales, a tener un discurso positivo, a no llenar la campaña de negatividad, a no contar mentiras sobre otros, a ser muy propositivos, a explicar vuestros programas y no atacar a los rivales. En fin, un código de conducta para, digamos, hacer vuestra campaña en redes sociales y podéis encontrar muchos modelos en Internet de códigos que se han utilizado en campañas electorales en muchos países del mundo. Y por último, otra estrategia que yo os recomiendo es que en el caso de ser acusados de desinformar o de ser sancionados por una mala conducta, que si pensáis que no os merecéis ese castigo o que si no habéis sido vosotros quienes han puesto en circulación esas mentiras o no sois responsables de esa mala conducta, que exijáis el derecho a recurrir, a apelar por cauces legales, que no os castiguen por hacer algo que no habéis hecho. Entonces, esos serían mis 5 principales consejos a vosotras y vosotros como candidatos electorales. En cuanto al código de conducta, que como os dije podéis encontrar en modelos en Internet que se han utilizado en otras campañas, os voy a dar algunos más detalles. Se trata de que promováis en conjunto con otros candidatos, con organizaciones de la sociedad civil o con personalidades conocidas en Internet, jóvenes, por ejemplo, que sean conocidos por ser youtubers o tiktokers, que sean personas que tengan una personalidad conocida en Internet y que sean admirados, que constituyáis un grupo de personas que sean respetados por su actividad en redes y que junto con ellos elaboréis ese código de conducta y que podáis con ellos juzgar quejas que puedan presentar los candidatos por la conducta de los usuarios de las redes o de otros candidatos, ¿no? Y que esa autoridad, que ese grupo de personas
pueda aplicar ese código de conducta en términos de, pues, pedirle a un candidato que ha dicho una mentira que rectifique, o pedirle a un medio de comunicación, por ejemplo, que le dé derecho a réplica a un candidato o candidata que ha sido acusado de cualquier cosa, de algún mal comportamiento, etc. Y este grupo de personas que vosotros podéis contribuir a reunir, también podría notificar al organismo electoral de algún caso grave de delito de expresión, como los que os comentaba antes, ¿no? Incitación a la violencia o delitos de odio, que si encuentran alguno de esos casos, que notifiquen al organismo electoral para que sancione al candidato o al votante que comete ese delito, ¿no? Que lo sancione el propio organismo electoral si es un candidato, o que lo sancione, digamos, la Fiscalía. Antes os decía que una pregunta sobre las redes sociales es: ¿quién es el responsable de los contenidos ilícitos que se divulgan por las redes sociales? Bueno, el responsable obviamente no puede ser la red social, ¿no? Si alguno de vosotros, si yo difundo una mentira a través de Facebook, la culpa no es de Facebook, la culpa es mía, ¿no? Sin embargo, en caso sobre todo en casos graves, en casos de que, como os decía antes, algún candidato o alguna persona llame a la población, a los votantes, a ejercer la violencia contra una candidata o candidato, pues es posible que a través del organismo electoral os podáis dirigir a la red social, a Facebook o a Twitter, y pedirle que retire esos contenidos de la circulación, ¿no? Porque pueden estar poniendo en peligro la integridad física de algún candidato o candidata. Sin embargo, eso no quiere decir que vosotros, si de buena fe redistribuís un contenido falso, por ejemplo, sin saber que era falso, no quiere decir que os tengan que penalizar a vosotros, ¿no? Si vosotros simplemente os habéis limitado, y lo habéis hecho de buena fe, a difundir una cosa que no sabíais que era falsa, pues no sería justo que os penalizaran por eso. Y en todo caso, cualquier petición de que se retire un contenido tiene que estar fundamentada, ¿no? No se puede pedir que se retiren contenidos simplemente porque no te gustan. Debe ser razonado, que es un contenido que puede tener implicaciones graves. Esa petición normalmente debe ser hecha por escrita para que quede constancia de quién la ha hecho y de cuáles son sus motivos, y debe ser una petición sujeta a apelación, que la persona, digamos, afectada, la persona que ha puesto esa información, pueda recurrir si piensa que es injusto esa petición de retiro de información. Aquí hay algunos problemas que nos plantean las redes sociales, ¿no? Normalmente las redes sociales como Facebook o Twitter tienen mecanismos automáticos que van a buscando contenidos que pueden ser imágenes o palabras, por mecanismos de inteligencia artificial automáticos, y a veces retiran cosas que no debían retirar. Os pongo un ejemplo muy típico. A veces Facebook ha retirado imágenes de obras clásicas de la historia del arte simplemente porque representaban desnudos de personas, y son obras de arte y no son, digamos, obras pornográficas sin ningún valor, ¿no? Y sin embargo, estos mecanismos automatizados han retirado esas obras. Por otro lado, también es muy problemático pedirle a Facebook o Twitter que actúen como jueces de qué contenido puede ser lícito y qué contenido puede ser ilegal, ¿no? Porque Facebook, Twitter y todas las redes sociales son compañías privadas, no son tribunales, no son jueces. Y bueno, cuando les estamos pidiendo que retiren información ilícita, les estamos pidiendo que actúen como jueces, ¿no? como policías de la libertad de expresión y de prensa, cosas que no deben ser. Bueno, otra pregunta a la que os decía que quería responder es qué mecanismos tenéis vosotros para combatir la desinformación, ¿no? Y bueno,
Combatir la desinformación es muy difícil, ya os he explicado la razón de por qué, porque a través de las redes sociales se divulga muchísima información y con mucha rapidez, y sería un trabajo enorme estar monitoreando permanentemente todo lo que se dice, todo lo que se difunde a través de las redes sociales. Y bueno, digamos que la herramienta principal para combatir la desinformación, las herramientas más típicas que tenemos en estos días para combatir la desinformación son la promoción de acciones educativas, es decir, hacer, digamos, cursos o seminarios en los que se explique a la gente cómo distinguir contenidos falsos de verdaderos, pero claro, no es fácil conseguir esto, no es fácil enseñar esto a la gente y sobre todo el tiempo de la campaña electoral es demasiado corto como para conseguir eso, ¿no? Que la gente entienda de una vez por todas qué es falso, qué es verdadero y por qué nos han de difundir cosas sobre las que tengamos dudas, ¿no? Y luego también vosotros como candidatos podéis promover análisis de la información con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En la misma Colombia tenéis un par de organizaciones que son activas en Internet. Una se llama Colombia Check y otra se llama La Silla Vacía, y son webs a través de las cuales vosotros podéis conocer cuáles son las mentiras que se están difundiendo en determinados momentos de la campaña electoral. Son dos organizaciones que desde hace muchos años se han dedicado a esto de forma profesional, y ahí os enseño las direcciones web de sus páginas, ¿no? Donde podéis ver falsedades que ellos han detectado, dónde y a quién afectan, a qué candidatos afectan esas falsedades, ¿no? El problema, como os decía antes, es que a veces una campaña electoral es muy corta y una mentira puede afectar de una manera irremediable a una candidata o un candidato. Luego también hay algunas redes sociales que tienen un problema de falta de transparencia de contenidos muy grande. Por ejemplo, en Facebook y en Twitter, la mayoría de los contenidos, a menos que los bloquee la persona que los difunde, son públicos. Sin embargo, en WhatsApp, por ejemplo, o en redes similares como Telegram o Line o Signal, es mucho más difícil saber qué mentiras se difunden, porque para tener acceso a los mensajes hay que estar en listas de correo, en las listas de teléfonos de los usuarios. Vosotros, por ejemplo, no podéis saber los mensajes que yo recibo a través de WhatsApp si no formáis parte de mis grupos de WhatsApp, si no estáis dentro de mi directorio telefónico. Entonces, estas redes tienen unos problemas muy grandes de transparencia y son las que suelen utilizar muchos candidatos tramposos para difundir mentiras. Y luego que a veces el punto en que una cosa deja de ser una exageración para convertirse en una mentira es muy, la línea que separa eso, la exageración de la mentira, es muy fina, ¿no? Y en una campaña electoral es muy problemático que a un candidato, por ejemplo, se le retire información con el pretexto de que es falsa. Porque, por ejemplo, que no fuese muy, digamos, muy cuidadoso en su respeto a la libertad de prensa y de expresión. Bueno, ya para terminar, entonces, dejadme que os recuerde los principales consejos que os doy como candidatas y candidatos. En primer lugar, que deis ejemplo, que no difundáis mentiras ni las promocionéis, sobre todo que no ataquéis a grupos especialmente vulnerables, y aquí me refiero a mujeres, por ejemplo, a candidatas. Tened un respeto siempre extra exquisito con las mujeres que se presentan como candidatas, porque uno de los objetivos del mundo en que vivimos es la igualdad de sexos, y tenemos que conseguir que
que haya un número de candidatas y candidatos muy semejante. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado con las candidatas, de respetarlas siempre. Y lo mismo digo de grupos sociales, raciales, étnicos vulnerables, ser especialmente cuidadosos con la gente, digamos, más desfavorecida. Luego, que tengáis un plan de actividad y de monitoreo de redes, por modesto que sea, tratad de conseguir que la gente de vuestro círculo, familiares, amigos, seguidores, os ayuden recorriendo las redes e informándoos de las cosas que se dicen de vosotros, que os ayuden a difundir también vuestro mensaje, ¿no? Que esto es muy importante. Que hagáis esto antes de que os encontréis con un problema, ¿no? Y eso es lo que quiero decir cuando os aconsejo que adoptéis una actitud proactiva y no reactiva, que no esperéis a tener problemas para reaccionar, sino que tengáis un plan de actividades en las redes sociales, ¿no? Que os sirva para solucionar problemas, obviamente, pero que os sirva también para hacer vuestra campaña. Que si encontráis discurso de odio, de incitación a la violencia, delitos graves contra candidatos o grupos de votantes, o si encontráis falsedades, que os dirijáis a la autoridad electoral y a, digamos, a ONGs o instituciones que hagan chequeos de información en Internet. En quinto lugar, que promováis códigos de conducta con otras candidatas y candidatos para garantizar que tenéis un entorno de redes sano, limpio, donde circula información buena, y que también promováis iniciativas de chequeo de información en colaboración con asociaciones de prensa o organizaciones de la sociedad civil. Y os doy un ejemplo de una organización que a mí me parece muy sólida, muy profesional que hay en Colombia, que es la Misión de Observación Electoral. Recurrid a ellos, digamos, si os encontráis con problemas durante la campaña, especialmente problemas con desinformación en las redes sociales, porque ellos os podrían ayudar. Y ahí os dejo la dirección de Misión de Observación Electoral, que como os digo es una institución de observación electoral muy conocida en América Latina, muy profesional y con muchos años de experiencia. Este año cumple de hecho 15 años de experiencia en actividades de observación. Y bueno, con esto doy por terminada mi charla y en los próximos, creo que 40 minutos que nos quedan, estoy encantado de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Bueno, no, Xavier, mil gracias por esta presentación tan nutritiva. Estamos recibiendo, como puedes ver ahí en el chat, muchos comentarios positivos de todos los chicos. Bueno, nos están saludando desde muchas partes del país. Aprovecho para mandarles un saludo a todos. Tenemos chicos desde Santo Tomás Atlántico, de Bogotá, de Montería, Cartagena. Bueno, tenemos de muchísimas partes del país, de Mocoa, Putumayo, desde Montería, desde Cali, Salazar, norte de Santander, Suacha, Cundinamarca, Medellín, bueno, muchísimas partes de todo el territorio nacional. Chicos, importantísimo pues acoger todas estas recomendaciones que nos ha hecho Xavier, más ustedes que están inmersos en este momento en la recta, prácticamente en la recta final de sus campañas electorales de aquí a diciembre, a los consejos de juventud. Así que bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Ya tenemos varias por allí. Para este ejercicio, yo les quiero presentar, bueno, a ti, Xavier, y a todos, a Sandra Martínez. Ella es apoyo y hace parte del equipo de la Fundación Colombia 2050. Está en nuestra coordinación de transparencia y participación. Ella ha estado tomando nota también de todas esas preguntas, las inquietudes de los chicos. Así que, bueno, Sandy, tienes la palabra adelante. Cuéntanos qué nos preguntan los chicos desde todas partes del país. Alejandro, muchas gracias. Confírmame si me escuchan. Perfecto.
Perfecto. Xavier, buenos días. Sí. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Qué charla tan interesante que tenemos hoy sábado, una forma diferente de arrancar este mes. Me parece espectacular que nos estés acompañando. Varios chicos nos han escrito algunas preguntas que pronto han surgido a lo largo de la clase de hoy y a lo largo del proceso exitoso que traemos con ellos. Te voy a ir leyendo cada una de ellas para que nos compartas, por supuesto, tus opiniones profesionales que estoy segura que nos pueden aportar mucho a nosotros y a ellos. Entonces nos pregunta Juan Sebastián Carmona Boyacá. Dice la pregunta, ¿considera que el Estado debería realizar procesos pedagógicos asociados a contrarrestar el problema de la desinformación o qué estrategia considera que que sería más efectiva? ¿Te parece si vamos resolviendo una a una? Sí, yo creo que es lo mejor, de hecho, Sandra. Mira, muchas gracias a Juan Sebastián por la pregunta. Sí, yo creo que el Estado, llámese organismo electoral, por ejemplo, tiene una obligación de garantizar que el proceso electoral sea limpio, transparente, que haya buena información y que, por tanto, debería implicarse en la lucha contra la desinformación, ¿no? Es el primer interesado en que las elecciones sean limpias, transparentes y, por tanto, sí me parecería adecuado que o por cuenta propia hiciese sus propias campañas de lucha contra la desinformación o que promoviese o se aliase con organizaciones de la sociedad civil para este tipo de campañas, ¿no? Sí, creo que es una buena idea y, de hecho, en algunos países se hace así. El organismo electoral, digamos, hace campañas recordándole a la población que no debe difundir o redistribuir, reenviar mensajes en los que se acuse a personas sin haberlos verificado antes, ¿no? Entonces, sí, Juan Sebastián, me parece que que tu sugerencia es buena y, de hecho, se hace así en algunos sitios. Gracias, Javier. Entonces, Javier, perdóname, continuemos. Sandy, los interrumpo un segundito. Si Claro quieres, que ya sí. puedes dejar de compartir pantalla para que los podamos ver mejor, Sabi. Adelante, Ok, Sandy, sí, sí, adelante. sí. Bueno, Diana, nos hace una pregunta Diana Samper. ¿Por qué si hay legislación y regulación al respecto no se sancionan a los candidatos? Me imagino que Diana nos orienta la pregunta de pronto un poco a todos estos candidatos que usualmente repostean o nos comparten información que seguramente no es de una buena fuente o no una fuente confiable y de pronto una información no corroborada. Bueno, vamos a ver, cuando hay legislación es especialmente grave que no se sancione de alguna manera a un candidato que pone en circulación o difunde información producida por otros falsa cuando ha sido advertido de que esa información es falsa, ¿no? Lo que ocurre es que a veces el organismo electoral, digamos que en una campaña electoral teme eh, digamos, estar interviniendo y teme que puede interpretarse que está violando la libertad de expresión de algún candidato. Pero cuando sea un caso clamoroso de una falsedad o de que alguien, digamos, está instigando a los votantes a la violencia o al desprecio, al menosprecio o atentado contra el honor, a la dignidad de candidatas o candidatos, creo que es importante que si existen unas sanciones recogidas en la ley, que el organismo electoral actúe y advierta a esos candidatos que no pueden hacer eso. Incluso cuando no hay legislación, si se trata de casos en los que se denigra, se insulta, se ponen en circulación mentiras sobre candidatas o candidatos, creo que es bueno que se haga una reconvención pública o que incluso se ponga el caso
en manos de la Fiscalía si el organismo electoral no tiene la competencia de intervenir directamente, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso para que no se... A veces también la excusa de la desinformación se utiliza en países no muy escrupulosos con la libertad de expresión para, digamos, acallar a algunos candidatos, ¿no? Pero si hay, digamos, un fundamento real, si hay un caso grave de mentira, de desinformación, de ataque, un organismo electoral debe actuar si está facultado para actuar y si no le está, debe poner el caso en conocimiento de la Fiscalía para que tome cartas en el asunto, ¿no? Un candidato no tiene por qué soportar que una candidata no tiene por qué soportar que la insulten, que la difamen, que la denigren como mujer o eh, o que la acusen de cosas que no ha hecho. Y además en una campaña electoral, como os decía antes, hay que ser muy rápidos porque le puede estar haciendo un daño a una persona, a una candidata o candidato del que no tenga tiempo a recuperarse y le hagas perder, por ejemplo, una elección o perder posibilidad de disputar la victoria en una elección. Me parece muy grave y creo que sí, que hay que actuar. Hay que actuar o hay que instar a otros a que actúen. De acuerdo, claro que sí. La siguiente pregunta nos la comparte Sara Jaramillo. ¿Qué pasa con las cuentas fake que crean en las redes sociales cuando incluso utilizan el nombre de uno? Bueno, es un caso interesante este que plantea Sara. Eh, bueno, falsear el nombre de uno, digamos, el simple hecho de ponerte el nombre de otra persona, no parece así de repente digamos, una irregularidad muy grande, salvo que se esté utilizando el nombre de otra persona para perjudicarla, ¿no? Para perjudicarla en su campaña. Si este es el caso, pues, como decía antes, hay que ponerlo en conocimiento del organismo electoral correspondiente, de la Junta, de, para que tome cartas en el asunto o en caso de que sean cosas graves, ¿no? Que se adopte el nombre de otra persona para cometer irregularidades, para implicarla, digamos, en delitos, pues esto ya puede ser cosa incluso hasta de fiscalía, puede ser un delito penal grave. Sí, no hay que dejar pasar esas cosas. Bueno, hay que tener presente que a veces los nombres no son exclusivos y que puede haber una persona que haya registrado antes el nombre que una candidata porque se llama, o candidato porque se llame igual, pero si hay una intención, digamos, de perjudicar a una candidata o candidato, pues entonces sí es algo que, digamos, recopilando las pruebas necesarias, se puede poner en conocimiento del organismo electoral o incluso de la Fiscalía. Yo, por defecto, siendo un candidato, trataría siempre de comunicarme primero con el organismo electoral para que sean ellos los que aconsejen cuál es la vía a seguir. De acuerdo, que tomen las decisiones necesarias. Continuamos con un par de preguntas que nos envían aquí. Juliet Elizabeth Martínez nos dice, ¿el discurso y la oratoria de cada candidato puede ser una buena herramienta para deslegitimar y luchar en contra de la desinformación? La lucha contra la desinformación y el empeño a la información correcta puede validarse como un abanderamiento de una campaña. Definitivamente, me parece muy bueno el punto de Juliet, ¿no? Yo creo que comportarse bien en la vida en general y en las redes sociales en particular, al final compensa, ¿no? Y que uno como candidato o como candidato tiene que ser especialmente ejemplar y eso no puede ser más que bueno para una candidato o candidato, ¿no? La gente que vea que eres una persona honesta, que te expresas, digamos, con corrección, que no atacas a tus enemigos, que te dedicas a defender tu programa, yo creo que eso no puede más que beneficiar a alguien.
y creo que los candidatos tienen ahí, por su visibilidad, tienen una obligación o una capacidad al menos pedagógica muy grande y que deben aprovechar cualquier oportunidad que tengan para ejercerla. Me parece que es un muy buen punto el que nos plantea Juliet, sí. De acuerdo. Nos pregunta Lorena Parra, ¿en un debate se puede usar la creencia de la persona como argumento descalificatorio por sus propuestas? ¿Es esto demandable? Bueno, propuesta, eh, una propuesta política se puede definir en contraposición a otras y no hay nada ilegal, ilícito o ilegítimo en eso, salvo que digamos, esa descalificación del otro se agote en sí misma, ¿no? O sea, si yo defiendo mi programa explicando que es mejor que el de mis rivales y, digamos, haciendo una comparación basada en información, en argumentos, yo no veo nada ilegítimo en eso. Si por el contrario toda mi proposición se limita a descalificar a los contrarios y sobre todo descalificarlos utilizando, digamos, la agresividad, la violencia, la mentira, entonces obviamente no. Pero, bueno, comparar lo mío con los de los demás y decir que lo mío es mejor, pues bueno, eso es una campaña electoral, ¿no? Pobre de la candidata o del candidato que no piense que tiene el mejor programa. Claro, uno tiene que creer en lo que defiende y a veces la forma de demostrar que el programa de uno es el mejor es compararlo con el de otros o comparar con lo que han hecho otros en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber dónde termina lo propositivo y dónde empieza lo agresivo y lo descalificador del otro. Si esa descalificación se hace, digamos, con una intención pedagógica de comparar y de explicarle a la gente que de la comparación uno sale mejor parado que el otro, está bien. Si la descalificación se agota es solo descalificación, es solo agresión, es solo insulto, es, digamos, atentado contra la dignidad, la reputación, el honor de otro candidato, entonces no es aceptable, claro que no. Continuamos con la pregunta de Iván Alejandro Mora. Teniendo en cuenta el contexto educativo y la relación tan íntima que existen en las redes de información y las redes sociales con y las estudiantes, ¿de qué manera metodológicas y estratégicas de enseñanza se podrían tener en cuenta para iniciar un proceso del uso adecuado de la información y facilitar la identificación de la información falsa? Bueno, claro, si me lo pregunta como candidato, pues claro, ya bastante trabajo tiene un candidato con defender su programa como para además ponerse a hacer pedagogía, ¿no? Es posible que uno pueda utilizar un caso particular que conozca y, digamos, aprovechar la visibilidad que como candidato tiene ante la opinión pública para ponerlo como ejemplo de cómo no se debe actuar en redes sociales. Lo puede hacer el candidato por sí solo o puede, digamos, pasarle el caso a una organización especializada como estas que mencionaba antes, Colombia Che, con la silla vacía o otra que pueda tener la misión de observación electoral, para que sean ellos quienes lo hagan.
la verdad es que una campaña electoral es muy buena ocasión para hacer pedagogía sobre el uso de redes, ¿no? Porque es muy fácil encontrar ejemplos de cómo las redes pueden ser muy buenas para los candidatos, incluso para aquellos que tienen pocos recursos, si son inteligentes y si las saben usar bien las redes sociales, y cómo pueden ser también muy dañinas y perjudiciales para los intereses de buenas y buenos candidatos. Perfecto. Continuamos con la pregunta de Brian. ¿Cuál sería la mejor opción o estrategia para que nosotros como jóvenes tengamos en cuenta al momento de dar la información o la publicidad de nuestras campañas políticas? Sandra, mira, me perdí porque está la red muy inestable, No te no oí preocupes. la pregunta, discúlpame. No te preocupes, te repito. Nos pregunta Brian cuál sería la mejor opción o estrategia para que nosotros como jóvenes tengamos en cuenta al momento de dar la información o la publicidad en nuestras campañas políticas. Al momento de dar información o publicidad en las campañas políticas, ¿cuál sería, perdón, ¿Cuál sería la la estrategia o mejor? mejor opción para que nosotros como jóvenes tengamos en cuenta estas estrategias o estas opciones al momento en que nosotros reposteamos, publicamos, compartimos esta información o publicidad en nuestras propias campañas políticas? Repostear, redistribuir información tiene que ser algo muy consciente cuando lo hace un candidato. Antes de enviar siempre cualquier contenido, hay que preguntarse sobre el verdadero o falso puede estar perjudicando. Esa siempre es la primera pregunta que hay que hacerse. Normalmente, y algo que debe encender las alertas de cualquier usuario, sea o candidato o no, de las redes sociales, es la información más llamativa, ¿no? Más antagonística, porque eso, ese es a veces el veneno que tienen las mentiras y la desinformación en las redes sociales, ¿no? Que siempre son historias muy llamativas, muy, que llaman mucho la atención de la gente, ¿no? Entonces, especialmente con ese tipo de contenidos, eh, que sean cosas muy, digamos, realidades, informaciones muy extraordinarias o sobre todo en la que haya un potencial perjuicio para una persona, partido, candidato, hay que tratar de averiguar sobre su veracidad antes de redistribuirla. Para mí ese siempre es la primera, el consejo más importante, ¿no? Luego, cada caso particular es un mundo, pero si se trata de saber cuándo eh, hay que redistribuir algo en medio de una campaña electoral, lo primero que hay que preguntarse es si estamos seguros de que eso es verdad o no. Sobre todo cuando ese contenido puede afectar a alguien, ¿no? Al honor de alguien, a sus posibilidades como candidato o candidato. Claro que sí, Xavier. Nuestra última pregunta la hace Andrés Felipe y nos pone un caso de pronto que nosotros hemos escuchado muchas veces en prensa. Nos dice que algunos países se jactan de tener un sistema democrático, pero en la práctica resulta ser un poco dictatorial, donde, por ejemplo, no hay libertad de prensa y muchas veces los caudillos son motivadores de discurso de odio. Nos pregunta él, ¿qué deberes, perdón, tiene la comunidad internacional para evitar o remediar estos sucesos? Bueno, una pregunta muy interesante. Claro, los países son soberanos y la comunidad internacional eh, no tiene muchísimas opciones para impedir que de manera además rápida que en muchos países se viole la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Lo primero
que puede hacer la comunidad internacional es exponer el caso, y lo siguiente es recurrir a instancias competentes en materia de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones más graves de violaciones de derechos fundamentales, que bueno, se ponga en manos de instancias jurídicas internacionales para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Naciones Unidas tiene dictámenes importantes, decisiones importantes contra, digamos, denunciando, condenando violaciones de derechos humanos en muchos países. De hecho, tiene una figura, Naciones Unidas, que es el relator especial de libertad de expresión, que también tienen otras organizaciones internacionales, que a veces analiza casos de violaciones de libertad de expresión y de prensa y hace públicas sus decisiones. Pero yo creo adivinar en la pregunta de Andrés Felipe una frustración, ¿no? Que muy habitual por el hecho de que en muchos países se viole impunemente la libertad de expresión y de prensa. Bueno, si es así, es difícil obligar a algunos países que no son muy democráticos digamos, a que tengan un respeto por la libertad de expresión y de prensa. Y los mecanismos efectivos que puede tener la comunidad internacional a veces parecen muy limitados para eso. Listo, Xavier. Y ahora sí, la última pregunta que nos comparte Lorena Parra. ¿Apoyas la nueva democracia digital que se ha venido implementando en México y Colombia en estas elecciones de juventud con la aplicación móvil con software de red social unilateral Infocandidatos? Bueno, es una pregunta muy aplicada al caso colombiano y entiendo que en México tenemos un ejemplo similar, un caso similar. Mira, para seros completamente honesto, no conozco esa aplicación ni en México ni en Colombia. O sea que sería muy atrevido por mi parte dar una opinión. La verdad es que no conozco esa iniciativa de democracia digital. Lo que sí me parece extraordinario, como decía al comienzo, es estas elecciones a los consejos juveniles, y la verdad es que deseo mucha suerte a todos los candidatos a los que tienen ese seminario mundo, que tienen la obligación de ser ejemplares. Y bueno, les felicito también por este interés en participar en un proceso democrático siendo tan jóvenes. Hay una cosa que nos dice con claridad la investigación en ciencia política, y es que el interés por la política persiste en la vida cuando nace pronto, ¿no? Cuando uno aprende, cuando uno recibe el interés por la política joven, a través de su familia, a través de su círculo de amistades y de amigos. Y bueno, eso es un tesoro para un país democrático, ¿no? Que los más jóvenes participen, se interesen, porque los que más se interesan son los que más saben, los que más participan en política, y al final también los que más se benefician de la política como, digamos, un mecanismo de mejora, de mejora de la sociedad y de defensa pacífica de unos intereses políticos, ¿no? Entonces, eh, bueno, me parece una lección súper interesante, súper estimulante, en la que participa gente muy joven, y me parece una iniciativa fantástica, y les deseo mucha suerte
De acuerdo. Locaciones de nuestro territorio, incluso no son candidatos, pero están totalmente interesados y comprometidos con todo lo que nosotros podamos aportar y por supuesto lo que tú también nos has compartido el día de hoy. Continuamos con Alejo. Ya casi se nos agota el tiempo, pero creo que ha sido una mañana muy fructífera para todos. Bueno, no, súper bien. Sandy, muchas gracias ahí por la lectura súper juiciosa de todas estas preguntas, todas muy buenas, muy interesantes. Agradecerles pues a todos los que nos han enviado. Xavier, yo creo que esto ha sido pues una presentación demasiado pertinente en este momento, importante para todos los más de 90 chicos y chicas que tenemos aquí, que están ahorita inmersos en todo el proceso de los consejos de juventud. Yo creo que como nos lo han hecho saber ellos mismos y ellas mismas, pues es un contenido que necesitan realmente ahorita de cara a su contienda electoral. Y pues chicos, esperamos haberles dado algunos, ¿no?, tips, recomendaciones, algunas herramientas de donde ustedes puedan agarrarse para, pues, para lo que les queda aquí de campaña. Hay dos cositas que les quería comentar. Ustedes saben que toda esta semana, Xavier, pues les estuvimos comentando a todos los estudiantes del proyecto que inicia entre la Fundación Colombia 2050 y la Unión Europea, y que pues esa es esa gran sorpresa de la que les hablábamos en todos estos días. Entonces yo, ya como para ir cerrando y nos quedan 10 minuticos, les voy a pedir dos cosas muy sencillas. Hay una encuesta que ustedes habían llenado antes de esta sesión con Xavier, justamente para nosotros poder medir cuál ha sido ese nivel de abstracción que ustedes han tenido de los contenidos que Xavier nos ha traído hoy. La idea es que en este link que les acabo de escribir en este momento aquí en el chat a todos, puedan ustedes entrar nuevamente a esa encuesta y la puedan resolver ahora, después de haber visto los contenidos que Xavier nos trajo el día de hoy sobre desinformación en contextos electorales, para ver un poco qué cambios tenemos en esas percepciones, en ese nivel, en los conocimientos que ustedes puedan tener sobre este asunto. Así que porfa todos piquen ahí en el link que les acabo de enviar por el chat y contesten la encuesta, que no se demoran más de 3, 4 minuticos, una cosa muy rápida, muy sencilla. Eso para que nos ayuden antes de terminar. Y lo otro, pues es que con esta sesión nosotros estamos dando, bueno, es la primera actividad y estamos dando la apertura al proyecto Jóvenes contra la Desinformación. Vanessa, sí, es la misma que habíamos compartido anteriormente, es exactamente el mismo, pero la idea es que la respondan nuevamente, ahora que ya vieron los contenidos con Xavier, así que adelante. Entonces les comentaba que esta clase de la desinformación en contextos electorales justamente es la primera actividad que tenemos en un proyecto que iniciamos a desarrollar en asocio con la Unión Europea. Se llama Jóvenes contra la Desinformación y consiste en un gran pacto nacional en donde los protagonistas van a ser ustedes, los jóvenes líderes de nuestro país, y vamos a estar firmando, haciendo este acto simbólico alrededor y en contra de la desinformación en los próximos meses, en las próximas semanas. Así que queremos que ustedes, que todos los que han llegado a la clase de hoy, que tienen interés muy profundo en todos estos temas de desinformación, participen en este proyecto que estamos adelantando con la Unión Europea. En ese sentido, si ustedes tienen, como es el caso de este grupo, la gran mayoría entre 14 y 28 años, esta es la oportunidad para que ustedes entren a ser parte integral de este proyecto que tenemos, que es de Jóvenes contra la Desinformación, donde van a participar juventudes de partidos políticos, jóvenes independientes, miembros de prácticas organizativas, medios de comunicación independientes, entre otros actores. Acá nos pregunta Sara que cómo pueden participar. Les voy a dejar ahora aquí en el chat un link en el que ustedes se pueden inscribir para que hagan parte de las mesas de trabajo, unas mesas de trabajo que realizamos con estos diferentes actores que les he comentado, en las que vamos a recibir sus percepciones, sus apreciaciones sobre el tema de la desinformación y posibles es decir, ver en perspectiva cuáles serían esas alternativas y esas estrategias para poder construir, digamos, una verdadera estrategia en contra de la desinformación en nuestro país. Y el resultado final de todo este proceso en el que queremos que ustedes nos acompañen es una caja de herramientas que va a tener 4 abordajes temáticos
y esa caja de herramientas va a tener una serie de contenidos, de materiales, de información que va a quedar a disposición de todos los que nos acompañen en la firma del pacto, por supuesto en cabeza de la Unión Europea y de la Fundación Colombia 2050, y ustedes van a poder acceder a todos estos contenidos, a todo ese material que además va a ser interactivo, les va a servir como una herramienta fundamental para no solamente sus campañas de aquí en adelante a diciembre, sino posteriormente en su ejercicio como líderes, como consejeros de juventud, como miembros de plataformas de juventudes, de asambleas juveniles, que aquí muchos hacen parte de asamblea juvenil. Así que invitadísimos a que se inscriban en el link que les acabo de dejar en el chat. Me están diciendo que el link es inválido. Chicos, ya se los compartí por WhatsApp también, en caso de que aquí no les abra correctamente, pronto en WhatsApp les funcione. Si quieres, entonces, por favor, para que de una vez ellos lo tengan acá, mandémoslo de una vez por el chat aquí en el Zoom, para que ellos puedan hacer la inscripción inmediatamente. No sé por qué el que yo les envío sale inválido, porque lo tengo justamente aquí abierto. Voy a intentar ponérselos nuevamente. Aquí se los acabo de compartir. Intenten con este ahora a ver si los deja ingresar. Y bueno, básicamente en ese formulario ustedes van a encontrar la descripción del proyecto, del Gran Pacto Juvenil contra la Desinformación en Contextos Electorales. Ahí van a encontrar la descripción, el correo de contacto y las preguntitas o los datos que siempre pedimos para que ustedes se puedan inscribir y hagan parte de esta gran iniciativa que va a tener un impacto nacional y bueno, queremos que todos ustedes nos acompañen. Ya me confirmó aquí Juan Manuel que este sí abre este link, así que bueno, todos los que seguimos aquí, pues invitadísimos a que se inscriban a esta gran movilización en contra de la desinformación, pues en alianza con la Unión Europea. Con esto, pues vamos cerrando nuestro curso, jóvenes líderes, buenos consejeros. Xavier, agradecerte enormemente en nombre de todo el equipo de la Fundación Colombia 2050, pues tú has venido en representación de la delegación de la Unión Europea y creo que has hecho un trabajo maravilloso, has superado las expectativas con creces de lo que esperábamos nosotros entender acerca de este fenómeno tan importante y bueno, y tan relevante ahorita de cara pues a los procesos electorales que no solamente vamos a vivir en diciembre, sino en el año próximo, que tendremos elecciones de Congreso y de presidenciales en el primer semestre, así que pues no podría ser más oportuno. Así que bueno, mil gracias, yo aquí estamos ya, si puedes leer, recibiendo 1000 comentarios positivos de todos los chicos, y bueno, yo creo que importante que sepan, chicos, lo del tema del certificado, a partir de mañana va a estar en la plataforma disponible para que ustedes ya puedan descargarlo en las condiciones que ya todos conocen. Sus certificados de asistencia, pues perdón, el día lunes, no mañana domingo, sino el día lunes, discúlpenme, va a estar disponible para que ustedes puedan descargarlo. Les agradecemos muchísimo a todos todo el esfuerzo que hicieron durante todos estos últimos meses en el curso de los 3 módulos que trabajamos tantos asuntos importantes para ustedes. Esperamos seguir contando con ustedes en proyectos futuros, en el de Jóvenes contra la Desinformación en alianza con la Unión Europea. Espero que todos los que están aquí hagan parte de esas mesas de trabajo y nos ayuden pues en ese propósito. Y nada, chicos, pues nos vamos con el corazón inflado de haberlos tenido tan motivados y de que estoy seguro que vamos a tener más candidatos y candidatas preparados para asumir este gran proceso electoral en diciembre y luego el reto de ser los primeros consejeros de juventud en la historia de nuestro país. Así que mil gracias a todos. Xavier, un abrazo y mil gracias por haber estado aquí. No sé si, Xavier, me estabas escuchando. Sí, parece que lo perdimos. Muchas gracias. Ya te tenemos, listo. Sí, está la conexión un poco inestable. Nada, decía que muchas gracias a vosotros por la invitación. Me alegro mucho de si esto ha sido útil para las candidatas y candidatos y les deseo a todos mucha suerte y a vosotros muchas gracias a vosotros, a la delegación y al Colegio de Europa por invitarme a este seminario. Muchísimas gracias a vosotros. Listo. No, Xavier, a ti mil gracias. Chicos, recuerden, no se les vaya a olvidar, esto es muy importante para nosotros, que ustedes puedan cumplir con la encuesta que les envié.
nuevamente, ya después de haber visto los contenidos con Xavier, por favor entren al link y resuelvan la encuesta, y también se inscriben en el otro link que les dejé para que puedan inscribirse pues al proyecto de Jóvenes contra la Desinformación. Nuevamente les comparto aquí se fue, link de la encuesta, se los acabo de poner, y también les dejo aquí el link de la inscripción a el Gran Pacto Juvenil contra la Desinformación. Así que bueno, pues agradecerles mucho, que tengan un feliz resto de fin de semana, que esperamos que todos nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Recuerden, como Fundación Colombia 2050, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que se enteren de todos los proyectos que vienen para ustedes en las próximas semanas y las actividades que tenemos preparadas también de cara a los consejos de juventud. Un abrazo para todos, espero verlos pronto y bueno, Xavier, mil gracias, un abrazo y buena tarde ya allí en lo que queda de tarde allí en España. Gracias a todos, un abrazo. Gracias a vosotros, Alejo, Sandra, suerte a todos, muchas gracias. Mil gracias. Gracias, adiós. Buen fin de semana.